tal, amigas y amigos de CAI TV? Hoy tengo una mesa extraordinaria, precisamente por el tema que hoy toca a Zacatecas, particularmente el caso de Jerez. Quiero darle la más cordial bienvenida y agradecer su presencia esta mañana a un gran amigo, alguien que es académico y que estuvo también en la función pública, secretario particular del gobernador Alejandro Tello. Me refiero al maestro Juan del Real. Juan, muchas gracias por estar este día con nosotros. Muchas gracias. Y de igual forma, alguien que sabe y conoce del derecho a plenitud, que lo ha ejercido y que le ha tocado ser funcionario también, y que le agradezco esta mañana al licenciado Jesús Valerio, ex procurador del Estado de Zacatecas. Gracias. Licenciado, muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias por la invitación. Me parece que vamos a tocar un tema que es toral hoy en Zacatecas, que es lamentablemente el tema de Jerez. Yo quisiera abrir la mesa, si me permiten ustedes, con una pregunta. ¿Qué le está faltando? ¿Qué falló en Jerez, Juan? ¿Qué ves tú que hoy lleve a Jerez esta lamentable situación donde, dicho sea de paso, el alcalde se empeñó en dejar la jerezada, le renuncian las candidatas, finalmente el baile de Toño Lizárraga solo, la sociedad jerezana unida? ¿Pero qué le está faltando a la autoridad, Juan? ¿Qué crees tú que está pasando en Jerez? Bueno, hay creo que muchas cuestiones o muchos temas por donde abordarlo. Obviamente una autoridad rebasada en el tema de seguridad, pero yo creo que también, aparte de rebasada, sin policías municipales que puedan hacer frente, sin una estrategia estatal que pueda pues acompañar a los municipios, yo creo que el punto importante que estamos viendo es que no hay una mínima capacidad de respuesta de la autoridad municipal. ¿Por qué? Porque no hay una gobernabilidad que pueda hablar con la ciudadanía, una gobernanza donde se sienten en una mesa a pactar, y creo que la falta de gobernabilidad ha hecho pues que no solamente sea el tema de seguridad, lo cual ya de por sí nos causa una serie de problemas anteriores, es que no haya acuerdos dentro del cabildo, es que haya fuertes puntos de vista al interior, que no haya un liderazgo que aporte al tema comercial, que haya fallas en el tema turístico, siendo pues un pueblo mágico, yo creo que el más importante y que mayor derrama económica tiene en el estado de Zacatecas. Entonces, una serie de factores, pero que todos se resumen a un punto: no hay gobernabilidad en un municipio, en el ayuntamiento de Jerez, por varias circunstancias, pero yo creo que están muy limitados los presidentes municipales a cerrarse de cierta manera a ver en qué me apoya el gobierno federal, a ver en qué me apoya el gobierno estatal, y esa falta de capacidad gubernamental pues se ve reflejada para mala suerte de los jerezanos. Yo creo que dentro de un entramado de problemas que se han presentado en Jerez, pues hay una falta de respuesta ante las demandas ciudadanas, y la falta de respuesta de la autoridad ante las respuestas ciudadanas se le llama ingobernabilidad. Hay una total, desde tu perspectiva, desde su perspectiva, hay una total lejanía, distanciamiento entre la sociedad y entre el gobierno de Jerez. Comentabas el tema de gobernabilidad, el tema de la falta de una estrategia en seguridad. Y yo quisiera preguntarle al licenciado Valerio, desde su óptica, desde su experiencia como ex procurador, el tema de seguridad o el tema de inseguridad, licenciado. Sí. ¿Qué pasa en Jerez? ¿Cuál es tu óptica? ¿Qué nos puedes compartir en el tema? Primero, agradecerte mucho la invitación, Alberto. Gracias. A nuestros televidentes y escuchas, agradecerles este espacio. Comentarles que desde un punto de vista estrictamente jurídico, desde hace años la doctrina y sobre todo los penalistas en México y en Latinoamérica han venido abordando la estructura jurídica del ayuntamiento, y yo considero que desde ahí es donde debemos de partir, y luego abordaremos el tema particular de Jerez. Desde los 80s se ha venido configurando esta nueva realidad que vivimos en todo el país. Indudablemente cualquier persona que tenga una memoria de mediano plazo puede dibujar cómo se ha incrementado el fenómeno delictivo.
La verdad es que el fenómeno delictivo, y hay muchísimos autores que dan cuenta de ello, me refiero al tema del narcotráfico, pues data desde los 60, 70. Sin embargo, la escalada en violencia deviene precisamente de lo que comentaba el doctor Juan. No hay una gobernabilidad, los planes se quedaron aletargados, las estrategias, lo que sea que eso signifique, se quedaron rebasadas, aletargadas en el tiempo. Luego entonces, desde un punto de vista estrictamente jurídico, si nosotros revisamos las reformas que ha sufrido el 115 constitucional, que es el que contiene precisamente ese vínculo toral del ayuntamiento y de su estructura, pues no están al alcance de la realidad y de las necesidades jurídicas de reforma que necesita la estructura del ayuntamiento. Dicho lo anterior, pues partimos de un problema fundamental. En el apartado jurídico, el ayuntamiento, su estructura jurídica, y me refiero a todos los ayuntamientos de México, están rebasados por la realidad. No, si nosotros analizamos el contenido del artículo 21 en relación con la fracción séptima del 115, pues llegamos a algo verdaderamente abrumador. ¿De quién es responsabilidad la seguridad pública? Primigeniamente, de los municipios. ¿Qué aportaciones o reformas se le han hecho desde el ámbito jurídico, administrativo y el más importante, el económico? Ahorita les voy a decir por qué el económico. Se le otorga pues al ayuntamiento la obligación de proveernos seguridad pública, pero le quitan las herramientas en materia de administración, le quitan las herramientas en materia de capacitación, le quitan las herramientas para tener una policía fuerte, comprometida, económicamente viable, ahorita les digo por qué económicamente viable, pero sobre todo capacitada y profesional. Ante estas adversidades, la mayoría de los ayuntamientos, pues ¿qué es lo que hacen? Y es de todos conocidos y creo que hay cuestiones de derecho que son públicas y notorias, que no es necesario acreditarlas. ¿Qué es lo que pasaba? Los pocos o nulos recursos que llegaban al ayuntamiento, que reitero, el propio ayuntamiento a veces ni siquiera los podía administrar, pues se mandaban a otros lugares. Hay antecedentes históricos de cómo presidentes municipales tuvieron accidentes o inclusive perdieron la vida en vehículos que eran de seguridad pública. ¿Y qué diantres hacía un presidente municipal en ese tipo de recursos, no? Entonces, desde ahí hay que partir de la pésima estructura jurídica que tenemos del ayuntamiento. Ahora, en la realidad, para no hacer tanta historia, la realidad, lo que yo detecto y lo que vimos desde, si no me falla la memoria, pues desde finales de la administración de la gobernadora Amalia, que es cuando en Zacatecas empieza este fenómeno ya de delincuencia organizada. Ahorita les voy a platicar una anécdota histórica, real, de cómo estaba la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas antes del embate de la delincuencia organizada y cómo estamos ahorita. Cuando empieza este fenómeno delictivo, lo que indudablemente empezamos a detectar es que las policías municipales no estaban capacitadas, preparadas y no tenían la estructura para hacer frente a dos cuestiones que se veían venir y que, con todo respeto, no se anticiparon. Una, la escalada en la violencia de la delincuencia organizada. Y digo escalada porque la delincuencia organizada en Zacatecas, hasta donde he leído, siempre ha habido. Siempre ha habido. Tenemos una sierra tremenda por el lado oeste y tenemos un camino central que cruza el estado. ¿Verdad? La situación geográfica lo no es favorece. el factor determinante, porque luego se buscan salidas rápidas para salir al frente y decir, Una no, de es que es ellas- por donde estamos. No. Una de ellas se habla siempre de que es que el lugar geográfico conectas con 7 estados, eso te facilita. Sí. El tema de Sí, pero pinos. no hay que verlo como una excusa, sino como una ventana de oportunidad. Luego, se viene por este tema la escalada en delincuencia organizada en Zacatecas. Segundo factor, tuvimos, y los que hemos tenido oportunidad de estudiar esta hermosa rama del conocimiento, la ciencia del derecho, pues tuvimos una verdadera revolución, un cambio trascendental, un paradigma tremendo en materia penal que bueno, Juan es más joven que yo, pero los que estudiamos en su momento tuvimos que volver a estudiar porque nos cambiaron el sistema de enjuiciamiento criminal. Teníamos un sistema, todos los que estudiamos hasta antes del 2008 y tal vez desde 2007, tuvimos que volver a estudiar derecho penal porque se viene un sistema acusatorio adversarial que popularmente se le conoce como juicios orales. Los juicios orales. ¿Cómo enfrenta el ayuntamiento estos dos grandes retos? La escalada de crecimiento de la violencia, de la delincuencia organizada y un sistema acusatorio con todas las deficiencias que ya les dije. Aterrizando la pregunta,
¿Qué sucede en Jerez? Pues algo que siempre ha sucedido y que no se quiso ver. Policías de seguridad pública verdaderamente con falta de personal de capacitación, y ahorita es un tema que quisiera abordar, el tema de la capacitación en la administración pública federal que está próxima a concluir, nos faltan unos cuantos años, porque el tema de capacitación es un tema muy importante. No, no me digas años, es como año y medio. Año y medio, gracias a Dios. No me digas años, Bueno, por favor. el tema de la capacitación. Y el segundo rubro que yo detecto en Jerez es precisamente esta interconectividad que tiene por distintos caminos, con distintos municipios y a su vez con estados, que indudablemente la DEA da cuenta de ello, de que tienen narcolaboratorios, que son plazas muy importantes para la delincuencia organizada, y hablando en plata, concretamente del cártel de Sinaloa, y que es una prioridad para ellos, uno, mantener esos caminos sumamente vigilados. Estamos hablando de brechas, terracerías, no solo de carreteras estatales. Ese es por un lado, mantener esas fronteras vigiladas y controladas. Y por otro lado, también hay que decirlo, y es un problema que hay que enfrentarlo y que pocas personas se han dedicado a estudiarlo, la escalada en el autoconsumo de drogas. Es decir, los grupos delictivos, y con esto concluyo la pregunta que me haces, Gracias. ¿por qué los grupos delictivos se asientan o tienen mayor presencia en determinado lugar? Y sería un ingenuo aquel que piense que es porque tienes conectividad con 7 estados. Es un ingenuo decir, bueno, es que están tratando de imponer un narcogobierno. No, Oye, son diversos factores. Es una justificación que hemos escuchado. A eso iba con lo que me Sí, decías. sí. No hay que buscar soluciones o respuestas fáciles. Hay que entrarle al problema de fondo y hay que reconocerlo. Zacatecas, estadísticamente se puede demostrar, desde antes del 2007 empezó a presentar índices elevadísimos de consumo de droga, por distintos factores que desgraciadamente no tenemos un estudio científico de decir por qué ha habido más consumo. Hay algunos socialistas que dicen, bueno, es que el tema, sin ánimos de estigmatizar a ninguna rama, sí el tema, por ejemplo, de los transportistas, sí el tema de la minería, sí el tema de los jóvenes que no tienen una proyección de desarrollo, me refiero educativo, laboral, son diversos factores, pero la realidad es que no hay un estudio de por qué se ha incrementado el consumo. Luego entonces, comparando a la delincuencia organizada con ciertas enfermedades o con ciertas plagas, hermano, donde hay consumo, donde hay necesidad, pues te va a llegar la oferta. Oye, Te va a haber mercado. Como es, donde hay mercado, pues hay oferta. Va a haber oferta. Y Así permíteme preguntarle aquí al doctor Juan del Real. Este tema de lo que nos está explicando el licenciado Valerio, muy interesante, pero yo te diría, Juan, ¿qué pasa también con la autoridad? ¿Qué pasa con los partidos políticos, con la el doctor Humberto Salazar me parece que era un hombre que antes de este periodo era admirado y respetado en Jerez y todo el mundo... Caray, entonces, hoy lo vemos, con todo respeto, en donde mucha gente señala una falta de sensibilidad, una falta de empatía, de capacidad, Juan. Y no hay que decirlo claro, hoy Morena gobierna Jerez y creo que históricamente esto que estamos viendo en Jerez no lo habíamos visto antes. ¿Cuál es tu óptica desde la capacidad? Me parece que la ola que llega con este grupo de Morena, hay muchos alcaldes, gobernadores que llegan y se suman a la ola, pero que en realidad no sé si eso es lo que les ayudó. ¿Cuál es tu óptica de partidos políticos, de capacidad? ¿Qué está pasando en Jerez, Juan? ¿Cuál es tu óptica desde ahí? Bueno, sin duda yo creo que Jerez es un reflejo de muchos otros municipios y muchos otros gobiernos que tenemos en la República, pero planteo inicio desde este punto para enfocarnos en Jerez. Un doctor reconocido por sus actividades profesionales, y parto de esta primera idea: no es lo mismo curar males físicos que curar males sociales, ¿no? Es decir, si no hay un conocimiento en cuanto a la administración pública, en cuanto al derecho, en cuanto a la normatividad, en cuanto a los alcances que nos marca muy bien, como dice el licenciado Valerio, sobre el 115 constitucional, sobre cómo se implementan las políticas públicas, cómo se funciona, cómo se acuerda, negociación, creo que estamos muy preocupados, y es parte de los
representantes de los partidos, en poner a la persona que nos dé votos. Y esa visión, pues creo que ha ido o le ha pegado muy mal a la ciudadanía. Vamos y pongo a varios, a un gobernador como Cuauhtémoc Blanco, a ver, es popular, nos da votos, pero no estamos pensando en la gobernabilidad, no estamos pensando en que ya ganó la elección y que va a haber 3 años en el caso municipal o 6 años en el gobierno, una serie de grandes demandas en un país que tiene muchos rubros donde atacarlo. Entonces no se trata únicamente de ganar elecciones, se trata de llegar y gobernar bien. Y yo creo que cada vez más ante esta, digamos, punto de quiebre que estamos teniendo, como el caso de Jerez, pues la gente tiene que valorar quién tiene esa visión, esa perspectiva y esa capacidad para poder gobernar. Incluso yo diría que es cada vez más difícil que una sola persona tenga esto, porque estamos pensando también, la historia nos lo dice, que cada 6 años estamos esperando que llegue el Mesías que nos libre de todos nuestros males, ¿no? Sí. Pues no va a haber ni el presidente municipal, ni el gobernante, ni el presidente que traiga la varita mágica. Lo que sí es que tenga que tener un presidente municipal con una visión que logre acordar con los padres de familia, con los comerciantes, que logre establecer una agenda de gobierno y que trace una ruta. Mucho se habla de estrategia de seguridad y siempre nos volvemos a hacer la pregunta, ¿cuál es la estrategia? Nos referimos al Estado también. Al Estado y al municipio. Bueno, ya dijimos, si bien coincidimos aquí, pues está rebasado, aunque sí es una responsabilidad del ayuntamiento, del municipio, la seguridad, pues están rebasados por errores, por falta de presupuesto. Dice que lo que no se ve reflejado en el presupuesto, pues no tiene razón de ser. Pero yo regresaría a lo mismo. Los partidos políticos tendrían que proponer personas que sean garantes de que, si en dado caso de que la ciudadanía los apoye, vayan a tener una noción y una responsabilidad sobre el puesto que están tomando y rindiendo protesta. ¿Por qué? Porque esa persona, en el caso como lo vemos, si no hay capacidad de respuesta, los perjudicados son los ciudadanos, y estamos hablando de vidas, estamos hablando de negocios, estamos hablando de patrimonio de las personas. Perdón, de desplazados. De desplazados que dejan su vida y sus pertenencias ahí. Entonces, si no hay esa visión de llegar para gobernar bien, creo que están cometiendo un error, y eso es parte del desprestigio que tienen los partidos políticos. Una pregunta adicional para ti, doctor. ¿Hace falta profesionalizar la clase política? Porque hoy en el país hablamos de que es mejor aquel ciudadano que es muy buena gente, no hombre, no es político, pero es muy buena gente. Pero hoy estamos viendo que la improvisación cuesta muy caro. Vemos en el país, por ejemplo, por decir algunos estados, ¿sí?, que están gobernados hoy por un partido, Michoacán, Guerrero, ¿no? La parte de Zacatecas, Jerez, que es lo que nos toca hoy, y que este programa lo quisimos hacer específicamente porque no encontramos el cómo llegó Jerez tan rápido a este momento, ¿sí? Si hablamos de Jerez, pues es el primer pueblo mágico de Zacatecas, tiene gente trabajadora, bondadosa, y hoy lo vemos en un serio problema social, político, gente desplazada. Casi cada semana, cada 15 días, está en diarios nacionales, y eso afecta al Estado y nos afecta. Creo que hasta una depresión nos está llevando. Si nos permiten, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando. Claro. Le preguntaré al licenciado Valerio este tema de los desplazados, el tema de inseguridad, y seguiremos hablando con ustedes. Volvemos en unos instantes. Gracias.
Estamos de regreso con un tema interesantísimo que es Jerez. Lo estamos abordando desde varias ópticas en este programa que es 360. Doctor Valerio, los desplazados. ¿Qué pasa? Hablamos del tema de tus antecedentes que nos acabas de plantear, pero en Jerez, ¿qué pasa con la inseguridad, con los desplazados, con su patrimonio? ¿Hay una estrategia fallida? ¿Hay un municipio fallido como Estado? ¿Qué nos puedes comentar? Mira, yo ahí retomaría dos premisas que me parecen muy importantes de lo que acaba de comentar el doctor Juan. Sí. Y era lo que yo les comentaba al principio de mi intervención, la capacitación. Durante el tiempo que estuve como funcionario de Procuraduría y después de Fiscalía, tuvimos la oportunidad, el beneplácito de participar en varias capacitaciones internacionales. Te estoy hablando de la Comunidad Europea, del Concilio Europeo, no solo de la parte norteamericana, organismos de Latinoamérica, y todos coincidían en algo. El problema de México radica en materia de seguridad en que no nos gusta invertirle al tema de capacitación. Y te lo digo a título personal, por experiencia propia. Cuando a un funcionario de seguridad pública, de procuración de justicia, se le manda capacitación, lo ven como dos cosas. Como una oportunidad de salir de esta cotidianidad y dos, a veces, en el mayor de los casos, con cierta resistencia. Porque dicen, ¿qué me van a enseñar a mí? Si yo tengo 20 años de juez, de Ministerio Público, de secretario, de policía, no sé, hay muchas cosas que aprender. Precisamente te digo, la actualización de... Y en el rubro que tocaban, sin meterme, porque no soy experto en el tema político, pero siempre me ha gustado entrarle a la jiribilla, creo que es un tema fundamental lo que acaba de decir el doctor, la profesionalización y también la conciencia, hay que decirlo con todas sus palabras, de la ciudadanía. ¿Por quién voy a votar? No voy a votar por un artista. Creo que el único artista que ha tenido éxito en el ámbito político, tú me desmentirás, es Donald Reagan. Pero porque traía una trayectoria. Y sí, empezó como artista, pero luego, pues bueno, él empezó a capacitarse, a profesionalizarse en la política. Luego entonces no podemos buscar en actores de la farándula, en actores del deporte, en personajes que su experticio o su profesionalismo no sea precisamente la política y la gobernabilidad, que es un tema fundamental. Esto lo traigo a colación porque precisamente el Estado mexicano, con todo respeto, pero en esta administración federal, que era el rubro que te quería comentar, prácticamente desaparecieron el presupuesto para capacitación. Desarmaron todavía más la estructura municipal para la gestión de recursos y ya se nos olvidó, pero desaparecieron fondos importantes de seguridad pública municipal, desaparecieron fondos importantes para el Fortaseg, desaparecieron todo eso y nadie sabe dónde están esos recursos porque siguen existiendo en la ley de presupuesto. Es decir, una pregunta. ¿Quiere decir que al municipio se le exige claro, vía institucional, claro, su responsabilidad para seguridad? Vía institucional y constitucional. Pero, a la vez, la federación le quita toda la parte para hacer frente. Y lo más grave aún, que constitucionalmente o legalmente no tienen facultades para gestionar recursos propios para invertirlos en ciertos rubros, como lo es el tópico de seguridad pública. Desaparecieron esos fondos, ¿cierto? Hago este preámbulo en el sentido de la pregunta que me haces. El tema de los desplazados. Bueno, constitucional y legalmente, la organización o el por qué nos constituimos en sociedad precisamente parte de ese presupuesto básico. Pues para que el Estado nos dé seguridad. De lo contrario seríamos unos bárbaros, como antes de los romanos, y cada aldea o pueblo se defendería como pudiera. Y no, precisamente por eso nos constituimos en estados democráticos con leyes, con constituciones, con leyes, y se divide la estructura de un estado democrático en un gobierno federal, en un gobierno estatal y en un gobierno municipal. Creo que en el tema de los desplazados y concatenado con la pregunta que me haces de si estamos ante un Estado fallido, yo diría que no, desde un punto de vista jurídico, porque si tú analizas la estructura del ayuntamiento, y reitero, sobre todo la estructura del artículo 115, pues el ayuntamiento no nomás está encargado de proveerte seguridad pública, te provee calles, te provee pavimentación, te provee drenaje, te provee agua, te provee un sinfín. Si no falla la memoria, doctor, son diversas fracciones, las del 115. Muy concretas. Y para poder hablar de un Estado fallido en el ámbito municipal, pues tendríamos que ponerle tachita a cada una de esas obligaciones. No sé cuántas tenga, no soy experto en materia de urbanismo, pero lo que sí te puedo decir es que en el tema de seguridad, pues indudablemente tiene una tacha enorme, ese y varios municipios, por no decir que todos. En el tema de los desplazados, bueno,
ahí sí lo que podemos hacer o podemos comentarles es de que uno, ahí sí influye mucho la posición geográfica de Jerez, su cercanía con las sierras, su cercanía con estos poblados tan distantes. Tuve oportunidad durante mi tiempo en gobierno de conocer lugares muy bonitos del estado de Zacatecas. Hay una comunidad, por ejemplo, no sé si la conozcas, que se llama Tortuga, No. en Concha del Oro. Está a 3 horas de distancia de Concepción del Oro. Digo, para que magnifiques de cómo desafortunada o atinadamente tenemos comunidades tan alejadas de las cabeceras municipales. Luego entonces, los desplazados, es imposible con el presupuesto que tienes y la estructura jurídica que tienes, que como presidente municipal, ante la ausencia de una estrategia nacional de seguridad, pero sobre todo de prevención del delito, que le otorgue seguridad a cada una de esas comunidades tan alejadas que tienes en los municipios. 2, si a eso le sumas que hay una idea general de la gente a no confiar en los gobiernos y no denunciar primigeniamente los avistamientos que tienen de grupos delictivos, digo, porque los delincuentes no salen de la tierra, no, van llegando paulatinamente por diversos motivos o causas. Si la ciudadanía también no coopera con esa denuncia oportuna, por falta de confianza, por falta de, también hay que decirlo, hasta de mecanismos de comunicación. Zacatecas tiene un problema tremendo en materia de telecomunicaciones, y creo que todos lo vivimos. Sí. De aquí a Concepción del Oro te quedas sin señal en reiterados tramos, lo cual también incrementa la seguridad. Te generan estos autogobiernos, te genera que la gente no sienta en su gobierno un mecanismo de seguridad, que no confíen, vamos, hablando en plata. Y eso pues suma el embate de grupos delictivos que traen muchísimos recursos, que traen muchísimo presupuesto y que no tienen una estructura legal que respetar. Entonces son los amos y señores de pueblos, de rancherías, de terracerías. Vamos, como les dije en un principio de mi intervención, ¿qué es lo que motiva a la delincuencia organizada? Pues desde mi óptica y en base a lo que he estudiado, pues los motiva una simple y sencilla cuestión, y que ya ni siquiera es tanto el hacer dominio o el hacer alarde de este poder, es una cuestión meramente de pesos y centavos. Donde ellos vean una posibilidad de obtener un recurso, obviamente ilícito, es decir, de obtener gananciales, se van a sentar, amigo. Se van a sentar a través del control, a través de la extorsión, a través de la amenaza, a través de la intimidación. Y esto te trae como consecuencia final que se coopten los grupos de seguridad pública. El tema de los desplazados en concreto, yo lo que veo indudablemente pues es una falta de gobernabilidad, es una falta de confianza del ciudadano en sus instituciones de seguridad pública. 2, en Zacatecas incrementa esto, se les hace más fácil por el distanciamiento, el esparcimiento de las comunidades tan distantes. Y también hay que decirlo, pues creo que es notorio que la estrategia de seguridad es nula. Hay que decirlo con toda responsabilidad, pero es cierto. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en su momento cuando el gobierno federal actual lanza su estrategia de seguridad. Y se los digo por experiencia. Tuve la oportunidad, por los puestos que estuve desempeñando, de en su momento cuando entra el gobierno de Felipe Calderón, pues el Plan Nacional de Seguridad, que es el paradigma, es el canon que vas a seguir para las procuradurías de los estados, porque íbamos todos alineados en la misma estrategia. Pues el de Calderón era una cosa enorme y traía tópicos específicos en dónde se iba a enfocar el gobierno federal. El de Peña Nieto, si me lo permites, también era de la misma magnitud, y desafortunadamente, y está documentado, el plan, por así llamarle, de seguridad, pues es una carta romántica con muchos principios y con muchas cosas que en la realidad no se pueden realizar. Empezaba, si no me falla la memoria, con que toda vez que el presidente no iba a delinquir, de ahí se generaría en cascada un cambio radical en materia de seguridad. Doctor, Juan del Real, el tema de los desplazados, pues evidentemente es algo que desafortunadamente Jerez tiene una problemática. Comentando lo que dice el doctor Valerio también, lo que te diría es, bueno, estamos entendiendo que el municipio no solamente tiene la culpa o no solamente tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad a los municipios de Jerez. ¿El Estado está interviniendo? ¿Cuál es tu óptica? Y yo volvería a hacerte la pregunta. Los desplazados,
¿quién nos está atendiendo? Desde tu óptica, ¿quién es el responsable o quién nos tiene que ayudar? Okay. Si nos ayudas. Bueno, quisiera abordar algo que comentó Jesús, el sincero Jesús, sobre un comentario que he escuchado, que ahora la seguridad no es un asunto de Estado. Hemos dicho y he escuchado al gobernador. Creo que, y coincido, que el origen del Estado es precisamente la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Nos organizamos en sociedad, en política, pues primero para cuidar lo más elemental de cada uno de nosotros y de los que se organizan en ese Estado, que es la vida. El Estado tiene la obligación de garantizar esto. Es el motivo por el cual surge el Estado, la seguridad, ¿no? Entonces, cuando yo escucho a un gobernante que dice que la seguridad dejó de ser un asunto de Estado, pues creo que no entienden o estamos en problemas de la magnitud del problema, ¿no? Es decir, no hay una noción clara de cuál es el deber del Estado y del gobierno como una parte del Estado. Sí, coincido en que hay que involucrarlo. Y ante esta parte de los desplazados, creo que se han atendido en cuanto a no al fondo del problema. Es decir, la sociedad de Jerez se organizó, muchos de ellos desde lo particular generaron ciertas casas, ciertos víveres, cierta parte. Creo que lo que está dejando esto de los desplazados es que la sociedad organizada en Jerez está respondiendo por los suyos. En cuanto a la estrategia, creo que han estado abandonados, no han regresado, no han recuperado sus lugares, sus casas, perdieron su patrimonio. Los que tenían cosecha, los que tenían animales, pues lo vieron perdido ahí, su patrimonio y su vida durante mucho tiempo. Perdón, yo no recuerdo, no sé ustedes, ver al gobernador presente como figura, con esa envergadura de gobernador, estar en Jerez respondiendo a estos temas. No lo hemos visto, e incluso esa es una de las funciones del gobierno como tal, representar a la sociedad en momentos de crisis. Claro. Hemos visto aquí, pongo un ejemplo para regresar a lo mismo, cuando fue esta tromba que cayó en el cañón de Tlaltenango y se inundó, pues vino el presidente de la República y estuvo ahí el gobernador y estuvo el presidente municipal como parte de este estado para solucionar el problema. ¿Qué hemos visto de reacción en cuanto estamos viviendo este problema de seguridad? Es decir, ¿en qué momento ha estado la intervención del Estado? Ahí, bueno, pues ni el presidente municipal, ni el gobernador del Estado, y no se diga, pues alguien o alguna autoridad representando al gobierno federal. Creo que los han dejado en el olvido. Y ese enojo, pues ese encono social, pues ¿cómo lo haces si no le estás garantizando la parte primaria del Estado, que es su seguridad? Creo que ahí no hay estrategia ni ha habido una atención a las personas. Veíamos hace unos días pues el reclamo de una madre desesperada. Claro, terrible, ¿no? Bueno, pues es que es el reclamo ante la falta de respuesta a los ciudadanos y a su principal y elemental asunto, que es primero la vida y después será el patrimonio, ¿no? Ahí sí me permites, Alberto, hacer un comentario, porque me parece que embona perfectamente un antecedente histórico. Esa falta de representación como entidad superior, es decir, como gobierno superior, gobernador, y hay que decir con sus palabras, gobernador, y más que nada, la función del secretario general de gobierno. ¿Cuál es su función? Cuando pasa un evento delictivo, volteamos a ver al fiscal, al procurador. A ver, permítanme. En las fiscalías y las procuradurías, y a pesar de que no laboro ahí, creo que esa es la verdad y hay que decirlo. La fiscalía o ahora procuraduría, la fiscalía está para tapar el pozo donde se ahogó el niño, no para prever que el niño se ahogue. Así hay que decirlo, esa es su función constitucional. Esto lo traigo a colación porque ahorita que comentabas el tema y que preguntabas tú. Con la fiscalía, efectivamente, en la sociedad permea que se le reclama al procurador, al fiscal. Usted no está haciendo nada. Permíteme, es que no son mis facultades legales. Que también hay falta de información porque finalmente la fiscalía lo que hace es juzgar. La fiscalía lo que hace es investigar, proveerle elementos, herramientas para que el Poder Judicial pueda juzgar lo que tú dices. Vamos, es una parte toral, pero no son los que tienen la responsabilidad, vamos a llamarle así, lo que se dice popularmente,
de administrar justicia. No, eso le toca a los jueces. Pero es función de la parte técnica y científica de lo que hace Fiscalía, de que ese anhelado espíritu de justicia se cumpla. Detenciones, sentencias condenatorias, respeto a los derechos humanos, también hay que decirlo, presunción de inocencia. Pero esto lo traigo a colación por algo que comenta el doctor Juan, que me parece fundamental. Yo recuerdo, y tú lo debes de recordar, cuando en la administración de Alejandro Tello de recién empezó, hubo desafortunadamente, que también hubo una falla en el aparato de inteligencia, y hay que decirlo, de los 3 órdenes de gobierno, un enfrentamiento tremendo en Nochistlán. Sí. Un enfrentamiento tremendo, que dejó a varios habitantes, no quiero decir cientos, pero si no me falla la memoria, fueron alrededor de 50 domicilios, con sus tinacos completamente balaceados. Luego entonces el gobernador y su equipo de trabajo, secretario de gobierno, porque entonces todavía no entraba la reforma del Procurador General de Justicia, se constituyen los titulares de las dependencias a Nochistlán, y ¿qué es lo primero que hacen? Proveerles un derecho elemental que es el agua, y empezaron a repartir tinacos. Y también hay que decirlo, a veces como sociedad somos demasiado críticos, y empezaron a hacer críticas a la Procuraduría. ¿Por qué el procurador anda repartiendo tinacos? No, permíteme, no anda repartiendo tinacos, anda haciendo una función elemental, que es hacer frente a esta condición que se había dado. Esto lo traigo a colación porque ahora en la pregunta que tú haces, creo que sí falta un acompañamiento de las instituciones de gobierno, porque precisamente, tal vez muchos no nos damos cuenta, pero cada que pagamos impuestos, lo único que estamos haciendo es un tributo al Estado para que me ayude o para que se haga frente a cuidarme mi vida, mi patrimonio. Luego entonces no hay correspondencia entre los impuestos que pagamos y la función elemental del Estado mexicano, y por ello me refiero a Federación, Estado y Municipio, porque yo pago impuestos no porque me guste regalar mi dinero ni el fruto de mi trabajo, no, pago impuestos precisamente para que el Estado me garantice que ningún bandido allá afuera me va a privar de la vida nomás por sus polainas. 2, que nadie me va a robar o a atentar contra mi patrimonio, contra mi gama, mi esfera de derechos, nomás por sus pantalones. Y a mí me da mucha tristeza ver cómo en la cotidianidad vemos que ya cualquier persona, que desafortunadamente también es un factor internacional, que tiene acceso a un arma de fuego, puede atentar contra nuestros derechos, por muy cumplidos que seamos en nuestros impuestos. Esto, perdón la interrupción, pero creo que abona a cómo desafortunadamente sí se ha perdido ese tacto, ese acompañamiento del gobierno con una sociedad que está sufriendo cuestiones. Y parece que las autoridades se enojan cuando el ciudadano reclama. O sea, oye, parece que ya se hacen temas personales. Ese tema de Nochistlán, tú estuviste en la gestión de gobierno en aquel momento. Sí. Si nos permiten, vamos a hacer una pausa. Sí, claro. No tardamos, estamos aquí en el restaurante La Leyenda, no dejen de visitarlo, con 2 extraordinarios zacatecanos. El licenciado Valerio, el doctor Valerio y el doctor Juan del Real. Volvemos.
Amigas y amigos, de regreso con esta interesantísima plática con el doctor Valerio y el doctor Juan del Real, que aprovecho, Juan, ahorita estábamos platicando, hacía referencia el doctor Valerio, de aquel evento de Nochistlán, que fue realmente muy importante y conmovedor para el estado de Zacatecas. En aquel tiempo tú eras funcionario del gobierno del estado. ¿Tú nos puedes recordar cómo se atendió esa emergencia, desde qué óptica, tú estando en la Secretaría Particular del Gobernador? Sí, claro, creo que me acordé, digo, los pueblos mágicos le han sufrido mucho en el estado, pero yo creo que había un trabajo coordinado, o tiene que haber un trabajo coordinado, porque no me gusta hablar del pasado, obviamente son experiencias, pero creo que esas experiencias nos permiten saber qué funciona y qué no funciona. Una estrategia de seguridad tiene que ir acompañada de una estrategia interdisciplinaria, ¿no? Aquí muy bien lo comentaba el doctor Valerio sobre, hubo un evento que generó caos, que generó terror en las entradas de la ciudad, del pueblo mágico de Nochistlán, y obviamente hubo percances en el patrimonio de las familias, que se generó todo un movimiento para que junto con el municipio se les restituyera, se les arreglara sus casas, su patrimonio, los tinacos. Hubo un desplazamiento para que estuviera fuerzas de seguridad, es decir, la policía preventiva, la policía estatal. Se fue por otro lado la Procuraduría en ese entonces a atender los procesos de investigación y los procesos de contención. Creo que el Estado no es un gobernador o un presidente municipal. El Estado, representado por sus 3 órdenes de gobierno, tiene que actuar. ¿Y cómo actúa? Si hay una estrategia, actúa de manera coordinada. Perdón, pero en aquel momento tuvo alguien que decir, vámonos para Nochistlán. Fue el gobernador, liderazgo. fue el secretario de gobierno. Lo que tú decías, un liderazgo, lo que decía ¿no? Juan, Decir, liderazgo. Oye, me imagino yo una oficina de un gobernador, pues hablando la gente, cualquiera, el alcalde, la alcaldesa, oye, hay un problema en tal municipio, ¿no? ¿Quién propone, si tú te puedes acordar, quién dice, fulano, márcales, ¿no? A ver, doctor del Real, márcales y diles y nos reunimos y nos vamos. ¿Tú recuerdas ese liderazgo? ¿Quién lo provoca? No, el gobernador obviamente lo tiene que provocar, y en ese momento, en ese caso específico fue el propio gobernador, que es lo que hace una reunión con la mesa de seguridad, se reúnen, deciden tomar decisiones y vámonos directo a Nochistlán, pero la mesa la encabeza el gobernador, digo, ahí, y me tocó vivirlo en ese espacio. El gobernador. Sí, fue directo. Estuvo ahí. Eso le da certeza a la gente, ¿no? Así es. Ver a tus autoridades un momento tan difícil. Inclusive, si me permites, en aquel entonces la Procuraduría le permitió recabar de manera más ágil y directa a las denuncias y testimonios. ¿Por qué? Porque si yo como ciudadano veo este embate tan fuerte de grupos criminales, en aquel entonces se tenía una estadística de más de 50 personas contra 50 personas, es decir, verdaderamente una guerra. Y el ciudadano no ve las caras de los funcionarios, no te van a proveer información. Y si no te proveen información, ese hecho va a quedar impune. Luego entonces, la presencia de los personajes le facilitó a Fiscalía agilizar las investigaciones. Digo, es un tema chiquito de todo el espectro social que genera la presencia de los titulares en los lugares de encuentro. Y eso genera certeza a la ciudadanía. Y eso te genera certeza y te genera avances jurídicos. Te iba a preguntar algo, doctor del Real. En aquel momento, bueno, hace el inicio de todos estos trabajos el gobernador, pero normalmente dejas coordinando los temas a un secretario de gobierno. Claro. Sí. O tú, ¿qué recuerdas? Te hago esta pregunta porque no sé si nos puedes compartir. La Secretaría de Gobierno de un estado, de un municipio, ¿para qué nos ayuda? ¿Y tú cómo ves el tema actual desde la Secretaría de Gobierno? No, creo que el liderazgo obviamente lo tendría que ejercer el gobernador, pero tendría que haber una Secretaría General de Gobierno pues que tuviera ese asunto precisamente de generar esa gobernabilidad, de atender, de resolver, de prever los problemas, porque pareciera que ahora la Secretaría de Gobierno es reactiva cuando su función es preventiva, y lo vemos en el bulevar todas las semanas, ¿no? Es decir, no hay una reacción, sabiendo que están los problemas sociales a punto de estallar, no hay una reacción hasta una vez que sucede, ¿no? Que lo vemos con Jerez, que es el tema. Así es. Jerez es una ciudad, sí, que dicha sea de paso, todos íbamos el fin de semana, las tostadas, el folclore, la tambora, etcétera.
pero me preocupa porque no sé si estoy mal, pero no he visto un comunicado del gobierno, un mensaje del gobernador o presencia de la Secretaría de Gobierno, Juan. No ya sé si estoy ya mal. ni siquiera reactivos, es decir, Sí, creo digo, que por lo hay menos- un momento de aletargamiento de que no sabe qué hacer el gobierno, o sea, porque muchas veces estábamos esperando a lo mejor las condolencias de un gobierno sobre un hecho lamentable que sucedió en Jerez o que sucedió en Chaparrosa, la reacción. Creo que el gobierno está letargado y está letargado porque no hay una coordinación ni un liderazgo desde arriba, porque no están haciendo lo que la ley les permite y les faculta, no lo están haciendo su chamba. ¿Es desconocimiento? ¿Es desconocimiento del alcalde, de la gente? Yo pienso ahí, para abonar a enriquecer el comentario de Juan, es prevención. Ok, te Otra falló vez. la prevención. Entonces, si te falló la prevención, vámonos al tema de la atención inmediata. Te falló la atención inmediata por cuestiones políticas o de agenda, lo que tú quieras. Tienes que tener un plan de contención. Yo lo digo con todo respeto como ciudadano, no veo ninguna de las tres aristas. O sea, lo que yo observo como ciudadano crítico es apostarle a que se les olvide, apostarle a que mañana pase un evento de mayor envergadura, de impacto social, pues para luego hablar de ese tema, ¿no? Pero Jerez está bombardeado de todos esos y ahí, temas. Ya no por hay- lo que tú comentas, no hay tiempo. creo que Jerez sí tiene mucha problemática para atenderla desde la óptica de seguridad, pero tiene grandes virtudes. Si analizamos con detenimiento los caminos y brechas, me refiero a la cabecera municipal, a los que tiene acceso, el número poblacional, las instituciones de gobierno, digo, porque yo no puedo concebir cómo se anuncia desde la entrada de este gobierno, con bombo y platillo, que cada día llegan más elementos del orden público federal, llámese Guardia Nacional, Ejército. En la realidad, eso a mí me parece hasta que genera agravio. Decir, tengo 2.500 elementos de la fuerza del orden público federal y no puedo controlar un municipio que se llama Jerez. Eso de verdad es preocupante. En su momento, yo recuerdo que se establecieron estrategias para prevención, contención y atención de un evento que nos pasaba, por ejemplo, en Fresnillo. ¿Qué es lo que hicimos? Se establece un plan estratégico, se establecen filtros de seguridad móviles, porque si pones un retén a la entrada de Fresnillo, antes de que lo pongas los malandros ya se dieron cuenta y ya se movieron por otro lado. No, era un sistema de inteligencia. No concibo, pues, para concluir el comentario, de esta falta de prevención, que es lo que tú hablas, y de no poder controlar con 2.500, que es con el dato que yo me quedé, elementos del orden federal, el municipio de Jerez. Me parece un absurdo. Y yo quiero retomar con Juan un tema triste ver a Jerez en los diarios nacionales, en los programas nacionales, pero además anoche me llamó mucho la atención, muchísimo, y la verdad es que yo creo que los tres, así como mucha gente, nos solidarizamos con Jerez. Así es. Jerez es Sí, mucho ante más que lo que está pasando hoy, y yo espero que turismo, economía, todo este gabinete pueda ayudar a ese pueblo que se lo merece, gente trabajadora. Pero no puedo evitar preguntarte, Juan, porque incluso como zacatecano me duele. Así es. El ver una plaza sola, ver a un cantante de lujo, ¿no? Como Toño Lizárraga, y la ciudadanía no le respondió al presidente. Estamos en una separación total de la sociedad con su gobierno, Juan. En un descontento total y con justa razón, ¿no? Regresamos a lo mismo. Yo creo que han sido una serie de eventos recurrentes que lastiman a los conocidos. No es gente de afuera, No. son los familiares, Así es, amigos. el amigo, Claro. es el compadre, es el que estaba disfrutando en una cantina una cerveza y llegaron. Es decir, creo que el agravio ya no tiene vuelta atrás. Y la organización de la sociedad tenía que ser escuchada porque no hay una respuesta de un gobierno, y hablo de los tres en general. ¿Qué es lo que hace? Una serie de organización para protestar de manera pacífica, al no acudir a los eventos, al no acudir a algo, obviamente esperando que salgan de ese letargo las autoridades y pongan una estrategia coordinada donde, muy bien lo dice, si estuvieran ahí los 2.500 efectivos, claro que hubiera una tranquilidad y No una... ocupas 2.500. No los ocupas. Una buena estrategia, con 500 elementos, y te lo digo documentalmente, se puede acreditar, con 500 elementos pones orden y seguridad. ¿Que cuesta dinero? Sí. ¿Que cuesta
tiempo de desvelo para planear las estrategias, sí, sí es cierto. Que se ocupa de la sociedad, sí, sí es cierto. Pero yo lo que detecto, y lo digo respetuosamente, ya no como estudioso del derecho, sino como un ciudadano, es la falta de voluntad. Ahorita ¿Qué es lo que a hablabas- mí me preocupa? La falta de voluntad. Ahorita hablabas, la voluntad es todo en política, es todo. Pero fíjate que muy interesante porque yo no sé este momento para Jerez, cuánto tiempo, o mejor dicho, en el tiempo, en cuánto tiempo se va a levantar. Porque si un Estado es difícil que se levante ante el estigma de que es inseguro, hoy lo vemos en el Estado. ¿Sí? Que el turismo está en una situación difícil, que el comercio, que lo vemos todos. Yo, ese municipio, no sé cuánto tiempo le va a faltar para llegar a los índices de economía, de desarrollo que tenía. Pero comentabas algo, doctor, que es lo que te quiero preguntar, y a ambos. Antes ibas a una cantina, te echabas un trago, salías feliz, te pasabas al jardín, ibas a las nieves, a los tacos, a las tostadas. A las tostadas. Era una fiesta estar en Jerez. Claro. En su momento recuerdo a Pepe Pasteles que le puso la gran provincia de México, ¿no? Que yo decía, qué buen nombre. Sí. Terrible el tema que te voy a preguntar, pero que está en la historia ya de los libros. 3 muchachas que van a Jerez, una persona que viene de Estados Unidos, Así es. desaparecidos y posteriormente encontrados muertos, sin vida. Se habla de que inició todo en una cantina de Jerez. Así es. Desaparecidos, Juan. ¿Qué está pasando en Jerez con los desaparecidos? Bueno, y a eso hay que agregarle muchas otras notas de búsqueda que Sí, están pendientes sí, en esa sí, zona. sí. A raíz de eso, obviamente, creo que las cifras oficiales, pues están varios números ahí Sí, que nos preocuparía incluso pasar por ahí, ya no siquiera ir a Jerez, pasar por ahí. Yo creo que es un tema que junto con el tema de los desplazados, pues el temor, el clamor de que puedas pasar y por X o por Y, porque un mal comentario, por una situación fuera de ti. El tipo de vehículo que el traes, tipo de por el tipo de ropa que traes, por lo que sea. Ya por lo no que hay, sea. ya no hay algo pues que lo genere. Y tú muy bien dices, ese proceso va a tener que ser largo, pero no vemos que inicien ya. Yo creo que lo que sucedió ayer de la ciudadanía es el punto de partida para que Jerez vuelva a tener la seguridad, la paz, la tranquilidad de esta vida de provincia, la cultura, la economía. Tiene todos los elementos para hacerlo. ¿Qué es lo que generan? Sí, la voluntad, pero no podemos exigirle a una autoridad nada más la voluntad. Tiene obligaciones y tiene responsabilidades. Entonces yo creo que lo que hicieron los ciudadanos, lo que hicieron las reinas, esto me pareció que ganaron más la corona que haber participado en un certamen, pero este proceso de organización de la sociedad, al no acudir, al alzar la voz y decir a nivel nacional, en Jerez queremos justicia y queremos vivir tranquilos, queremos tener la tranquilidad en nuestras casas, en nuestros caminos, creo que es el punto de partida para iniciar un proceso de pacificación y de crecimiento para este bello pueblo. Y perdón, pareciera que hasta hoy la nota es la madre que interviene en un evento de la Jerezada exigiendo justicia por su hija desaparecida. ¿Qué nos puedes decir también de eso? Pero es lo que yo te comento, pareciese Ajá. que la tendencia o la línea es no atiendan esta nota. Mañana pasa algo más grave. Y entonces nos vamos con la noticia más grave. Porque ahorita nos acordamos de estas jovencitas que tristemente desaparecen y del migrante. Pero luego viene otra historia, y luego viene la del enfermero, y luego de repente nos cambian la nota, no la nota, sino la realidad de un niño desaparecido, secuestrado, ya no supe qué pasó ahí, en Villa de Cos. O sea, es el cúmulo de noticias lamentables que tal pareciera que el gobierno no pretende o no tiene una línea, una estrategia para prevenir, contener y ejecutar acciones para esclarecer los hechos. Te doy un dato que a mí me parece verdaderamente abrumador. En el 2022, en Zacatecas se cometieron 25.547 delitos. 25. De todos, choques, riñas chiquitas, un cristalazo. Pero desafortunadamente de esos 25,000, el 16% tiene que ver con delitos contra la vida, contra la integridad corporal. Si tú como gobernante, me refiero a los 3 ámbitos de gobierno,
no te hace reaccionar por lo que tú comentas, y tienes toda la razón, salir de este estancamiento mental, físico que tienes? Y decir, oye, no puede ser que el 16% de los delitos que se están cometiendo tengan que ver con la vida o con la integridad de las personas. Creo que sí estamos en números rojos y en una situación muy preocupante. Y si a eso le sumas que tiene 755 desaparecidos, nada más en 2022, el tema de los desplazados, el tema de otras cosas pasa a segundo término y tienes que reestructurar tus políticas internas. Lo que también es cierto, y varios académicos dan cuenta de ello, es que no puedes cambiar una estrategia a nivel estatal, ya no se diga municipal, cuando la línea en el gobierno federal, o mejor dicho, cuando no hay línea en el gobierno federal. Perdón. No hay un plan, con esto concluyo, no hay un plan estratégico en combate al narcomenudeo. Creo que esa es la gran diferencia entre una administración pública federal, la que tú quieras, la de Peña Nieto, la de Calderón, con esta. Las estrategias que se seguían a nivel nacional para combatir el narcomenudeo te detonaban acciones concretas contra el homicidio, contra el secuestro, contra el robo de vehículos, pero sobre todo contra el control carretero. Vamos, para que se entienda en términos más concretos. Si tú atacas el narcomenudeo, le estás pegando directamente a la estructura financiera de esos grupos delictivos. Ponle el nombre que tú quieras, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, los azules, los rojos, como tú quieras. Todos esos grupos dependen, a pesar de su gran estructura económica, de su celda básica. Narcomenudeo. De su celda básica. Hermano, con eso se paga la raya de los halcones, de los sicarios, con eso pagan muchas cosas. Cuando no atacas el Te iba a narcomenudeo... preguntar algo antes de cerrar nuestro programa, Juan. ¿Había colaboración entre el gobierno del Estado y la Federación y el municipio en aquel año que te tocó ser, bueno, en aquellos años que te tocó ser funcionario? ¿Había esa coordinación de la que estamos hablando que hoy hace falta? Sí, yo creo que había una estrategia definida a nivel federal y se bajaba muy bien al tema de los gobiernos estatales y de los municipios. Por lo menos era visible. Sí. Y era visible porque existían, como bien lo dice el doctor, los fondos, el Fortaseg, el Fortamun, toda una estrategia, los exámenes de control de confianza, el presupuesto exclusivo para el tema de seguridad y las mesas estatales y las mesas nacionales de materia de seguridad. Creo que sí había una estrategia. No, obviamente, puede ser, las estrategias fallan y pueden mejorarse y esa es la constante capacitación que bien mencionaba el doctor Valerio, de decir, bueno, pues ya llevo 20 años aquí. Pues sí, pero ahora ha cambiado la dinámica delincuencial. Tienes que seguir capacitándose y actuando. Creo que se dejó de hacer eso. Vemos que los presidentes municipales les hablan de seguridad y mejor voltean la cara como si no fuera una responsabilidad. Oye, es que ya entregué unos tinacos. Pues sí, pero nos están matando a la gente. No queremos saber de los tinacos. Creo que mientras no se reestructure y haya una visión clara, pues se va a dejar en la indefensión a los municipios, pero deja tú los municipios, se dejen en indefensión a la ciudadanía. Así es. Pero sí había una estrategia que es lo que hay que volver a generar. No podemos combatir con bandazos, con abrazos, ni con ideas. Necesitamos una estrategia de seguridad coordinada, interdisciplinaria, atacar. Recuerdo yo muy bien, en el caso, a lo mejor aquí la experiencia la puede tener más fresca Jesús, sobre el caso Juárez. Hubo una estrategia de todo el país para combatir el tema de la gran violencia que sucedía en Juárez. Desarrollo social, educación, el tema de infraestructura, seguridad, todos los órganos de gobierno, alumbrado, estrategias, prevención del delito. Creo que existen antecedentes que podemos solucionar muy bien y creo que Jerez puede ser un buen ejemplo para que en el gobierno del Estado nos metamos e iniciemos una estrategia coordinada que después podamos replicar en todo el Estado. Y ahí, si me permites, Alberto, ni siquiera necesitas empeñarte mucho en la imaginación, no, necesitas voltear a ver algunos rincones del país y del mundo. Colombia, ¿cómo cambió su situación? Ha tenido el narcomenudeo y obviamente con lo que abona Juan, tienes el narcomenudeo, detonas desarrollo social, te cambia la situación. Ciudad Juárez, lo mismo, el mismo estado de Chihuahua implementó políticas muy padres. En Italia tenían una estructura mucho más fuerte y peligrosa que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué es lo que hacen? Generan estructuras. Vamos, ni siquiera necesitamos
como que ponernos a imaginar mucho. No, simplemente necesitamos documentarnos y establecer estrategias. Pero insisto, el tema de la prevención es fundamental y no hay una cultura de prevención. Ok, vamos a atender el delito. No hay un plan nacional de seguridad, no hay líneas claras. Y reitero, y perdón que insista con este tema, yo no concibo cómo si tienes 2.500 elementos de Guardia Nacional para todo el estado de Zacatecas, que sí, territorialmente es mucho, pero que poblacionalmente no somos tantos, no puedas. Y son 2.500 elementos del orden federal, pero hasta donde yo tengo la estadística son más de 1.000 elementos, ahí vele haciendo la matemática, de policía estatal. Y 586 elementos de policía de investigación, sin contar las municipales, porque pues tienen sus deficiencias. Hay una gran estructura. Tienes un ejército de elementos que sí te pueden ayudar a proveer. Pero, y reitero, si no existe voluntad y si no hay capacitación, creo que las cosas no van a cambiar. Y para mí es muy lamentable que en el municipio de Jerez, que insisto, que es muy bonito, que es grande, pero que realmente en materia de seguridad no representa tanta complejidad. Pero también necesitamos exigir. Y esos reclamos que tú comentabas ahorita me parecen geniales, de la misma sociedad, de las mismas candidatas a reina, decir, yo alzo la voz de esta manera. Tenemos el derecho a manifestarnos de esa manera. Y creo que por ahí hay un buen ejemplo, que nuevamente Jerez es el paradigma de cómo se deben de hacer las cosas en Zacatecas. Pudiéramos concluir con que hoy Jerez, la ciudadanía le gana a la autoridad. Se organiza, Claro. le pone un ejemplo al alcalde de decir, no queremos esto, se le da la espalda, y hoy la ciudadanía de Jerez creo que nos reclama, debemos de ser solidarios, y ojalá que esta plática, se nos acabó el tiempo, pero yo los invito para que tengamos otra plática y Con sigamos gusto, hablando de mucho estos gusto. temas, que estoy seguro que a todos nos interesan, y con gente como ustedes con tanta experiencia, va a ser enriquecedor tener estas pláticas aquí en Zacatecas. Un programa de 360 que es ver una problemática abordado desde varias ópticas. Nos vemos en la próxima, no dejen de venir. Estamos en el restaurante La Leyenda, a quien le agradecemos su anfitrionía. Y desde luego agradecidos con Jesús Valerio, el doctor Juan del Real. Gracias por su tiempo, por su espacio y su opinión. Al Nos contrario, vemos en muchas la gracias, próxima, Álvaro. ¿me acompañan? Estamos Claro a tus que sí. órdenes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.